Nuevamente, bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. En nuestro último programa empezamos con esta interesantísima entrevista sobre San Mateo. Esta vez la hemos dividido en dos y hoy aquí les dejamos la segunda parte de San Mateo, el milagro mexicano. Gracias, Fer, y bienvenidos a esta segunda parte. Gracias, María Ángeles. Gracias, Antonio. Continuamos. Oye, y bueno, obviamente aquí hemos estado mencionando el nombre de Antonio Yaguno, pero yo siento que muchas veces se habla poco de la importancia que también tuvo Julián Yaguno, su hermano, siendo que tuvo un papel fundamental. Me gustaría que nos platicaras cómo era Julián como ganadero y qué es lo que da origen a Torrecilla, otra ganadería fundamental en la tauromaquia en México. Yo podría decirte que don Julián Yaguno fue también otro pedazo de ganadero. No tiene ni vuelta de hoja, ¿no? Independientemente, soy un convencido también que don Antonio fue el cerebro de toda esta magna obra genética, pero, insisto, don Julián fue también un pedazo de ganadero. Todo el mundo lo que comenta es que don Antonio era, y es cierto, era un hombre, le gustaba desde luego el campo, pero era un hombre, desde el punto de vista de la ganadería, más del libro. Tenía en su cabeza toda la ganadería de San Mateo. Don Julián era un hombre más de campo y desde luego, bueno, pues un hombre más extrovertido y más accesible de carácter que don Antonio Yaguno. Creo que cuando estuvieron ellos como copropietarios de la ganadería de San Mateo, don Julián jugó un papel fundamental porque en la segunda compra que llega a México en 1912, don Antonio Yaguno viajó a España en 1911 y de la mano de Bombita estuvieron en 3 tiendas diferentes en la ganadería del Marqués de Saltillo. Y Bombita está en una entrevista a don Antonio, así lo platica, que él estaba a punto de cerrar tratos con el Marqués y don Bombita le decía, calma, calma. Y fue en la tercera tienda donde compra las 10 vacas que fueron las que, como les dije, cimentaron realmente la ganadería de San Mateo. El trato quedó, esto por las cartas que están escritas, ¿no?, de puño y letra de Bombita, en que se iban a comprar únicamente 9 vientres, 3 calificados como regulares, 3 como buenos y 3 como superiores. Pero en el año de 1912, el que hizo el viaje a España y a Sevilla para supervisar y encargarse del embarque y el traslado de los animales fue don Julián Yaguno. Y cuando llegó don Julián, él compró una 10ª vaca que originalmente no estaba incluida en el trato, y que ni más ni menos que es la vaca esta cumplida de las que le hice referencia, que parecía una apuesta perdida, ¿no? Haber muerto de una cornada habiendo dejado una sola cría. Pero bueno, pues que fue como les digo, una familia fundamental para el devenir de San Mateo. Los 2 hermanos estuvieron trabajando de la mano hasta el año de 1928, tanto con la línea pura como con la línea mestiza. Y en 1928 es cuando deciden formalmente, desde el punto de vista de divisa, separarse. Y es así que don Julián Yaguno se va a la tercera hacienda de la familia Yaguno, la del Saúz, y lo que se llevó, bueno, pues fueron esas vacas mestizas, ¿no? Que iban siendo producto del cruzamiento por absorción, generación tras generación. Curiosamente, Antonio Yaguno no le cedió una sola vaca pura a su hermano. Todas se quedaron en San Mateo. ¿Cuáles son las razones? Hay 1000 versiones, pero la historia fue así. Lo que sí puedo decirles y asegurarles es que ningún ganadero tuvo acceso a tantos sementales de San Mateo como fue el caso de don Julián Yaguno. Si tú revisas el libro original de San Mateo, hay no menos de 17 o 18 sementales que el libro consigna regalado a Julián Yaguno, regalado a Julián Yaguno. Pero seguramente fueron muchísimos más toros que estuvieron padreando como Julián Yaguno. Hay un ejemplo muy curioso que es con un toro que toreó Luis Castro, el soldado, no recuerdo ahorita el año, con el que obtuvo un triunfo clamoroso. Un toro muy bonito, por cierto, Rayito de nombre de San Mateo, que fue una de las faenas antológicas, ¿no? Que una de las muchas que hizo
El Soldado con toros de San Mateo. En el libro de la ganadería, donde se resalta, bueno, pues una colosal actuación del Soldado y el magnífico juego que había dado el toro Rayito, palabras más, palabras menos, don Antonio pone que se le había regalado a Julián el importe de ese toro, ya que lo había tenido padreando en el Saúl. Entonces, yo creo que como ese caso, hubo muchísimos toros, ¿no? Obviamente le entregó muchos toros hijos del célebre Guantero 42, y el segundo semental en importancia en San Mateo, otro toro guantero, el toro número 94 del año 1928, también terminó sus días padreando con Torrecilla con don Julián Yagún, y algunos tratadistas y ganaderos dicen que incluso fue el toro que hizo Torrecilla. Yo te diría, ¿cuál es la prueba más clara y palpable de la calidad que tuvo como ganadero don Julián Yagún? Hombre, pues yo creo que hay dos circunstancias. La primera, importantísima, ¿cómo sería el ganado de don Julián? Que para la presentación del monstruo de Córdoba, Manuel Rodríguez Manolete, el 9 de diciembre de 1945 en el Toreo de la Condesa, haya escogido una corrida de Torrecilla para presentarse con el público mexicano. Y la segunda, y también muy importante, es que a pesar de que Torrecilla ya dejó de lidiar pues, prácticamente hace 30 años, ¿no? O cercano a 30 años en la Plaza México, Torrecilla sigue siendo la ganadería a la que se le han cortado más rabos en toda la historia de la Plaza México. Eso no, yo creo que nos dice de la calidad del ganado. Y déjenme decirles algo, que creo que hay un punto de coincidencia curioso. Creo que Torrecilla y San Mateo es un símil similar a La Laguna y Piedras Negras, ¿no? Creo que el toro de Torrecilla y el toro de La Laguna pues, siempre fue un toro más dúctil y que incluso llegaron a buscar más las figuras, ¿no? Siendo más encastadito por las ganaderías madres que les menciono. Don Antonio vendió en vida a algunos compromisos políticos y algo más. ¿Es verdad que quien mejor le vende es a Lorenzo Garza, su consentido, quien a su vez le vende a Jesús Cabrera? ¿Qué tanto hay de lo que se queda el conejo chico, su picador? ¿Subsiste algo de aquellas primeras ventas o regalos que hizo don Antonio? Sí, cómo no, creo que vale la pena ampliarnos, ¿no? En tu pregunta, Fernanda. Yo creo que el tópico prevaleciente es de que Antonio Yaguno fue, hay que decirlo, cicatero en la venta de su ganado. Pero yo, francamente, haciendo un balance razonable, juicioso de las cosas, creo que las cosas no fueron así. Don Antonio Yaguno vendió sementales puros a no menos de 18 o 20 ganaderos. Te puedo decir que empezó con Daniel Muñoz, en la ganadería de Zacatepec, que incluso se llevó un par de toros sementales, hijos de las vacas españolas. Y obviamente, bueno, pues de ahí siguieron muchas ganaderías. Podría decirte ahorita, recuerdo Santo Domingo, Cerro Viejo, Atlanga, Gelacio García, Torreón de Cañas, Juan Aguirre, Carlos Cuevas, Cerro Gordo, Heriberto Rodríguez, Santiago Garibay, etcétera. Sí, desde luego, después de los problemas que había tenido con la revolución y con las invasiones que posteriormente sufrió San Mateo y el propio Pozo Hondo, pues don Antonio Yaguno fue muy hábil y estrechó lazos, ¿no?, con la clase política mexicana, cediéndole ganado a aquellos familiares de personajes políticos que tenían gusto por la crianza de reses bravas. Creo que hay tres casos que son paradigmáticos. El primero, el del general Dámaso Cárdenas del Río, que tenía la ganadería del Junco en Michoacán, hermano de Tata Cárdenas, el expresidente de México. Obviamente está el caso de Maximino Ávila Camacho, al que también le vendió toros puros, el célebre hermano incómodo, ¿no?, de don Manuel Ávila Camacho, presidente de México, y también le vendió un lote importante de ganado a otro político que era también muy connotado en los años 40, que era Javier Rojo Gómez, que ocupaba el cargo
pues nada despreciable, de jefe del Departamento del Distrito Federal por aquellos años. Y fíjense curiosamente que ese es otro de los puntos que hay que resaltar para pues, las amigas y amigos que nos escuchan de otros países y que no conocen nuestras circunstancias particulares. A raíz de la Revolución Mexicana, el agrarismo, bueno, pues hizo estragos en muchas ganaderías en nuestro país. Los propietarios se veían invadidos por campesinos que reclamaban las tierras, se les entregaba, y existía entonces un mecanismo legal denominado el certificado de inafectabilidad, que otorgaban, obviamente, los presidentes de México, salvaguardando así la integridad de los ranchos y las haciendas. Y Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, le expidió un certificado de inafectabilidad a Antonio Yaguno para mantener esas 200 hectáreas del rancho de Sotel, y fue el caso con don Manuel Ávila Camacho como presidente, que le otorgó un certificado para 50,000 hectáreas de la hacienda de Pozón, ¿no? Esa fue la manera como él, obviamente, supo jugar sus piezas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo yo que no me creo tanto ese tópico que fue cicatero Antonio Yaguno? Hay que separar aquí los dos aspectos, de la línea mestiza primero y de la línea pura. En la línea mestiza, Antonio Yaguno vendió 270 vacas a muy diversas ganaderías. Te puedo decir que empezó con La Punta, está Ayala, está Cerro Viejo, Carlos Cuevas, Gelacio García, El Junco, a Javier Rojo Gómez y a Cerro Gordo. 270 vacas. Déjenme decirles que 270 vacas en aquellos años yo creo que era una cantidad respetable, porque hacia finales de los años 40 en México existían 60 ganaderías, entonces, y además existían otro par de sangres competidoras, ¿no? Una, la otra rama que llegó de Saltillo a México, en la ganadería de Piedras Negras, y que suministraba, ¿no?, con su abundante pelaje carden, y la otra rama que era la ganadería jalisciense de La Punta, con lo que había importado de Gamero Cívico y de Juan Belmonte, ¿no? Entonces, no son pocas, creo yo, 270 vacas, con el escaso número de ganaderías. En algún momento hice yo un repaso de esas 60 ganaderías y prácticamente una tercera parte habían comprado simiente de San Mateo. Eso es con la parte de la línea mestiza, ¿no? Sin embargo, sí, en el caso de la línea pura, pues ya lo señalé, la cerrazón fue implacable de don Antonio Yaguno, ya que ni a don Julián, su propio hermano, le quiso ceder hembras de esta clase. En los 45 años de que pasaron de la primera importación a la fecha en que muere don Antonio Yaguno, se vendieron exclusivamente 11 vacas puras. Mi fuente, insisto, es el propio libro, ¿no?, el propio libro de la ganadería de San Mateo. Una vaca fue a parar a manos del señor Gelacio García, que era un militar y político prominente en el estado de Hidalgo. Esto fue en 1933. A Lorenzo Garza le vende 5, y a un muy buen amigo de Antonio Yaguno, don Guillermo Rodríguez Caballero, el propietario de la ganadería de Cerro Gordo, le vende otras 5. Muchos tratadistas y mucha gente habla de esta venta a Cerro Gordo, que se trató de vacas y de animales de desecho. La realidad es que no fueron así las cosas. Las 5 vacas que se le vendieron a Guillermo Rodríguez eran vacas que eran madres en San Mateo. Y para mayor INRI, déjenme decirles que la muy célebre y gran y antológica faena de Jorge Ranchero Aguilar al toro Montero de San Mateo era un toro puro, de nombre Velador, era hijo de la vaca veladora que fue vendida a Cerro Gordo, ni más ni menos. ¿Por qué se dio la relación? Desde luego, con Gelacio García la desconozco el personaje y cuáles fueron los móviles que le llevaron no solo a venderle vacas impuras, sino una vaca pura. La de Lorenzo Garza, bueno, creo que no requiere mayor comentario. Lorenzo Garza fue
torero consentido de don Antonio Yagún, en un mano a mano con Alberto Valderas, que torearon una corrida de San Mateo. De hecho, en aquellos años, el consentido de don Antonio Yagún era Alberto Valderas. Alberto Valderas se fue a Lule con una cornada de un toro y se quedó solo con la corrida. Lorenzo Garza tuvo un triunfo apoteósico y de ahí empezó una relación de triunfos que llevaron incluso a Lorenzo Garza a encerrarse en varias ocasiones con 6 toros de San Mateo. ¿Por qué entonces las ventas de 5 vacas a don Guillermo Rodríguez? ¿Quién era don Guillermo Rodríguez Caballero? Pues los azares del destino unieron a estos dos personajes y déjenme decirles que la hacienda de Pozono, además de que tenía una cantidad muy importante de ganado bravo, en esas 100,000 hectáreas, tenía una población de mulas impresionante y eran mulas que eran muy bien cotizadas por su talla. De hecho, Antonio Yaguno, cuando trajo en el segundo barco las 10 vacas, trajo también burros de España. Tenía una población de mulas que era muy solicitada y empezaron a trabajar juntos con el comercio de mulas. Y esta asociación fue tan exitosa que se llegaron a ir furgones de ferrocarril cargados de mulas vendidos al ejército de los Estados Unidos. Derivado de esta fructífera, ¿no?, y provechosa asociación de negocios entre don Antonio Yaguno y don Guillermo Rodríguez Caballero. De ahí que obviamente, bueno, pues hayan trabado una buena relación, seria, respetuosa, de respeto, y después de muchos años de insistirle don Guillermo, finalmente Antonio Yaguno le vendió esas 5 vacas. Existe el papel y están los nombres, los números, etcétera, de propia letra de don Antonio Yaguno. Él escogió las vacas y se las mandó a él. Le dijo algo muy curioso para que entendamos esto de las líneas puras y las líneas mestizas. Le dijo: Guillermito, con estas vacas y este toro que le estoy vendiendo, que era un toro que había padreado ya también en San Mateo, muy importante, no va a tener que usted verle la cara jamás a mi familia más adelante para refrescar la sangre en su ganadería. Ahora bien, ¿qué queda de todo esto? Bueno, lo de Cerro Viejo, lo del Junco, lo de Jesús Cabrera, hoy sigue vigente. Lo de Carlos Cuevas en su momento, recordarán, fue comprado por don Fernando de la Mora para la ganadería de Tequisquiapan, que recordarán que también refrescó con sangre de coquilla. Lo de Gelacio García pasó a manos de Heriberto Rodríguez, y lo que estaba en manos de Javier Rojo Gómez, que era la ganadería entonces de Huichapan, lo compró don Javier Garfias a principios de los años 60 enteramente. En el caso de lo de Cerro Gordo, bueno, pues sigue manteniendo Mario Rodríguez, el hijo de don Guillermo, un pequeño hato de 60, 50 vacas puras, y ha alimentado de simiente algunas ganaderías. El caso más importante y más relevante es el de la ganadería de San Felipe Torres Mochas, que tuvo, por cierto, bueno, pues un debut muy exitoso, si ustedes recuerdan, en la Plaza México. Entonces, insisto, veamos el balance, y yo creo que es un tópico, sí lo fue, definitivamente con las vacas puras, pero no con las vacas mestizas. Bueno, y en este sentido, Antonio, como bien puntualizas, ¿no? Don Antonio Yaguno empezó lo que es la expansión de San Mateo, con esas ventas que ya nos mencionas. Y podemos decir que estas se amplían con Torrecilla, la ganadería que empieza también a ser una parte de esa extensión ya iniciada por don Antonio. ¿Cuáles fueron las ventas más importantes de Torrecilla? Yo creo, después de las cifras que les acabo de decir, que fue una expansión complementaria a la que ya había realizado Antonio Yaguno con sus ventas de vacas, impuras o mestizas o puras por absorción, como les queramos llamar. Creo que sí hubo 4 ventas importantísimas de Julián Yaguno de Torrecilla. No conozco los libros de la ganadería, no tengo los datos, pero sí hay 4 que son muy, pero muy relevantes, ¿no? La que realizó a Lorenzo Garza. Ustedes saben que Lorenzo Garza se hizo ganadero con estas vacas de Torrecilla y muchas vacas y sementales de San Mateo.
incluidas 5 vacas puras que compró de magníficas notas de tienta. Incluso, fíjense que cuando Lorenzo Garza le vende la ganadería a Jesús Cabrera, parece que hizo una rabieta a don Antonio Yaguno, que incluso solicitó que no se le permitiera el acceso ni a su funeral cuando él muriera. De ese tamaño fue el entripado que se llevó don Antonio, porque bueno, pues obviamente terminó decepcionado de que una ganadería creada en condiciones tan singularmente propicias hubiese sido vendida. Ya que la compra Jesús Cabrera, Torrecilla también le vende un número importante de vacas, ¿no? Y hay que decir que Jesús Cabrera en su momento pues, fue un gran diseminador de la sangre de San Mateo en México a muchas ganaderías. La tercera venta importante, ya dije, la primera, la de Lorenzo Garza, y segundo a Jesús Cabrera. La tercera venta que me parece muy relevante de don Julián Yaguno fue la que le hizo a un ganadero, Rafael Bursa, que era el ganadero de Torreón de Cañas, una ganadería que estaba ubicada en el norte del estado de Durango. ¿Cuál fue la relevancia de esto? Pues ni más ni menos que cuando don Luis Barroso Varona funda la ganadería de Mimiahuapan, precisamente compra esas vacas, el ganado de Torreón de Cañas de origen Torrecilla, como fundamento para arrancar la exitosa carrera de la ganadería de Mimiahuapan. Y la cuarta y última venta, que me parece también muy relevante de Torrecilla, fue la que le hizo a don Javier Garfias de los Santos, que Javier Garfias de los Santos empieza con ganado de Santo Domingo, tiene la posibilidad de conocer a don Julián Yaguno y empieza a hacerse de ganado de Torrecilla, vacas de Torrecilla, que fueron, bueno, pues la base inicial con la que empezó él a tejer su también muy exitosa carrera ganadera. Yo creo, María Ángeles, que sin soslayar la importancia de las ventas de Torrecilla, de ninguna manera, pero que la verdadera expansión del encastre de San Mateo en México ocurrió a partir de las ventas realizadas por el hijo y por el heredero de don Antonio Yaguno, José Antonio Yaguno García. Bueno, finalmente, ya que estamos muy metidas en materia, ¿qué papel jugó en la historia de San Mateo José Antonio Yaguno García, el hijo de don Antonio? Fundamental para la dispersión de esta sangre por el campo mexicano. Yo creo que el padre, don Antonio Yaguno González, fue el cerebro y el constructor de esa gran presa, ¿no? Y su hijo, José Antonio, fue quien llevó a cabo los vertederos y los canales de riego que terminaron por inundar prácticamente de sangre de San Mateo todo el campo bravo nacional. A diferencia de su padre, ese yo creo que fue la gran diferencia y el papel tan relevante que hizo, que las ventas de Toño Yaguno fueran la verdadera expansión de la sangre de San Mateo en México. A diferencia de su padre, Toño lo conocían como Toño San Mateo coloquialmente, sí abrió las compuertas del núcleo puro a muchos ganaderos, ¿no? Cosa que ya vimos que don Antonio fueron exclusivamente 11 en 45 años de estar al frente de la ganadería. Él lo que argumentó fue que ya con la reproducción que tenía de lo puro, tuvo la oportunidad de distribuirlo, de venderlo, e incluso llegó a decir por ahí del año 1960 que esas ventas iban a repartir la sangre de San Mateo y que iba a ocasionar que las ganaderías de máximo prestigio en este país tuvieran ese origen. Y realmente sus palabras fueron proféticas. En la primera venta que realiza Toño Yaguno fue a un señor Raúl de Luna, que era el empresario de la Plaza de Piedras Negras, un pozo de madera en el que se celebraban bastantes festejos taurinos. Esto fue en 1954. Y le vende una punta de 30 animales en las cuales iban 7, 8 vacas puras,
Este lote de ganado, por cierto, déjenme decirles, lo compró don Reyes Huerta Velázquez en 1960, ¿no? Lo que había sobrevivido, ¿no? Porque pues jamás tuvo brillo alguno como ganadero don Raúl de Luna, ¿no? Lo habrá tenido como empresario, pero no como ganadero. Y al poco tiempo le vendió a sus 4 primos hermanos. ¿A quiénes me refiero? Me habla a don Manuel Ibargüengoitia y a José Antonio, Ana María y José Julián Yagún, los hijos de don Julián. De esta manera, con las ventas que le hizo a Raúl de Luna y a sus 4 primos hermanos, él obviamente vendió prácticamente 30 vacas puras a pocos meses de muerto su padre, que superaron con mucho, ¿no? las 11 que les digo que vendió don Antonio en los 45 años que estuvo al frente. Pero yo creo que más adelante vinieron las ventas que fueron realmente las fundamentales para el desarrollo de la sangre de San Mateo en el campo mexicano, y fueron básicamente 4. La primera, la efectuada con don Luis Barroso Varano con Megahuapan, que fue el primero en adquirir en 1958 un lote de 50 vacas, de las cuales 19 eran puras y 31 mestizas, a Javier Garfias, que le vendió durante varios años, entre 1959 y 1964. Don Javier se llevó también, al igual que don Luis, 19 vacas puras. El caso de Reyes Huerta, ¿no? Entre 1960 y 1962, se llevó la friolera de 50 vacas puras. Compró más que ningún otro, ¿no? Y el caso de San Martín con Pepe Chafita y Marcelino Miaja, que ya a finales de los años 60 se llevaron 32 vacas de esta clase, ¿no? El papel que jugaron estos hierros fue fundamental y copiaron precisamente el modelo de los hermanos Yagún. Tuvieron la gran oportunidad de comprar estas vacas puras y hicieron exactamente lo mismo. En forma paralela compraron vacas mestizas, impuras o puras por absorción, insisto, llamémosle como gusten ustedes, y con esas vacas puras empezó a generar los sementales que estuvieron cruzándose y apareándose con estas vacas. Y yo creo que estos 4 ganaderos fueron los que verdaderamente se encargaron de propagar este encaste por todo el campo mexicano. Curiosamente, fíjense, la distribución, el esparcimiento, la dispersión de la rama pura de San Mateo, así quedó absolutamente desligada del apellido Yagún. Y bueno, como bien dices, ¿no? Llegamos a estos, para mí, como digo, los 4 genios de la mitad del siglo pasado, ¿no? Que son base en la tauromaquia en México. Pero volvemos al origen, todo con un nombre que es don Antonio Yaguno. ¿Tú cuáles crees que fueron esas claves para crear una ganadería tan trascendente como estamos viendo? ¿Y cuáles fueron los principales escollos que enfrentó al frente de San Mateo? Muy buena pregunta. Yo creo que entre las claves, ¿no? que ayudaron a que San Mateo terminara por convertirse en la ganadería prócer de este país, sin lugar a dudas, la primera clave es el hecho de que él importó vacas y sementales. Si nosotros revisamos la historia de las muchas ganaderías que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, importaron únicamente sementales, a estas ganaderías lo que le pasó es que al morir los sementales, se fue difuminando esa buena influencia. Cuentan las anécdotas de que cuando Pastegé vivió su época de oro, a mediados del siglo pasado, con los toros que había importado con los toros de Murube, le preguntaron a don Antonio que qué opinaba. Y don Antonio dijo, con la crudeza con la que siempre hablaba, que a Pastegé le iban a durar los triunfos mientras tuviera vivos los toros de Murube. Y creo que fue cierto. Entonces, creo que esa fue una de las primeras claves del éxito, ¿no?
la mayor parte de los ganaderos que importaron los sementales ahí quedaron. Los que importaron las vacas, bueno, pues hubo dos casos muy relevantes e importantes, y hablo por orden de antigüedad, ¿no? De cómo llegaron, la de Piedras Negras y la de San Mateo. Lamentablemente también la familia Barbabosa y la familia Madrazo en la Punta importaron vacas, la Punta pues prácticamente una ganadería completa, 50, 60 vacas, por diferentes circunstancias, bueno, pues terminaron por prácticamente extinguirse, ¿no? De la cabaña brava nacional. Pero esa, sin lugar a dudas, creo que fue una clave importante. La segunda, ya lo había yo señalado, fue el haber mantenido esa línea pura a lo largo del tiempo, haberla conservado íntegra. Jamás la mezcló, jamás la mantuvo siempre, ¿no? Como en el caso, ¿no? De las bodegas de vino, como esa solera, ¿no? Que está alimentando, bueno, toda la obra que era importante en volumen y en cantidad, que eran las vacas mestizas, ¿no? Y tercer lugar, desde luego, yo creo que es los criterios de selección que buscó don Antonio Yaguno para su ganado. Si tú ves el libro de San Mateo, es increíble que en los años 20 o poco antes, cuando, bueno, las faenas de muleta prácticamente se concedían, eran minutos lo que duraban, eran pases simplemente como una preparación para la estocada, surgiera un genio que empieza a adelantarse a los tiempos y a ver los derroteros que iba a tomar el toreo más adelante. Y empiezas tú a observar en las notas de los animales de las vacas, temple superior, calidad en la embestida, gran nobleza. Fue un hombre que creo que en ese sentido, sus criterios de selección lo hicieron definitivamente un adelantado a sus tiempos. Porque, insisto, ¿no? En aquellos años, pues para una faena de muleta que eran unos cuantos pases, ¿no? Una mera preparación para la estocada, pues podía valerte cualquier res bronca y agresiva. No así para los tiempos que vivió después el toreo, ¿no? Que era un toreo de mucho más plástica, filigrana, toreo ligado, teclado, ¿no? Ahora, los escollos, yo creo que, es más, perdón, ahorita lo recuerdo por lo que voy a comentar de los escollos. Don Antonio Yaguno dio su última vuelta al ruedo con Luis Castro el Soldado, después de que el Soldado, que había tenido una tarde muy mala, regaló un toro de San Mateo, el famoso séptimo cajón, que era un toro puro, que se llamó Famoso, y le cuajó un fainón de Escándalo el Soldado. La última vuelta al ruedo de las muchísimas que dio don Antonio fue precisamente después de esa faena. Y a los pocos meses, por un accidente que tuvo en el campo don Antonio, encajonando una corrida, la versión que yo tengo es que con un tornillo saliente se lastimó el paso de un toro por la manga a la columna vertebral, lo sometieron a una operación, pues lo llevó realmente a condenarlo a vivir en una silla de ruedas de 1946 a 1953. En esas condiciones, don Antonio ya no podía ir a Pozo Hondo. Insisto, imagínense lo que era el traslado en aquellos años hasta Villa de Cos. Pero don Antonio siempre se mantuvo firme y a través de las dos gentes que lo ayudaban, su hijo Toño todavía era muy joven, que uno de ellos era precisamente el picador Conejo Chico y el otro el banderillero, el Flaco Valencia, siempre veló porque se mantuviera íntegra esa línea pura. Esto me vino a colación porque de los escollos, el primero que pondría yo, desde luego, fue el tema de la revolución y de las afectaciones de tierras. Les digo, después de que estuvieron en México, en Sotelo, las reses ya regresaron fundamentalmente a Pozo Hondo, no a San Mateo. San Mateo se estuvo desmembrando. En el caso de Pozo Hondo, ya le tocó también a Toño Chico, pues, el vivir con las amenazas agraristas, ¿no? Que por cierto, déjenme decirles, creo que colateralmente trajo un efecto, si es que se puede decir, de beneficio para las ganaderías mexicanas que sufrieron esto, pues fue el hecho de que Pozo Hondo tenía 100,000 hectáreas y el ganado se pasó
a otro rancho en Michoacán que no llegaba ni a 1,000 hectáreas. Entonces, de la gran cantidad de ganado que existía en Pozo Hondo, era imposible mantenerlo en Michoacán. Y ese fue un factor que originó que Toño Chico comenzara con las ventas de estos lotes, empezando por don Luis Barroso Guarona. No tengo la menor duda que haya sido así. Entonces, otro factor que yo creo que le pegó muy duro a don Antonio fue el tema de las sequías, ¿no? Las condiciones de crianza del ganado en Pozo Hondo no eran nada sencillas. Es una zona que, insisto, está en lo que conocemos como el desierto chihuahuense, matorrales con unas condiciones verdaderamente difíciles de crianza, en el que como decimos, con un mal cielo, te llueven 300 mililitros al año, que es prácticamente nada, en unos cuantos días. Y precisamente, fíjense cómo las desgracias no vienen solas. Cuando don Antonio estaba ya a raíz de esa intervención quirúrgica que nada bueno le trajo y que le practicaron en el hospital militar, me parece que fue en febrero de 1945, hubo de 1946 a 1948 una sequía terrible, terrible en el municipio de Villa de Cosa, en el estado de Zacatecas, ¿no? Obviamente, pues la sequía ocasionó que además de que descendieran tremendamente las pariciones de ganado, murió una gran cantidad de vacas. Y espántense porque la sequía, conforme al propio libro de San Mateo, se llevó entre las patas a 140 vacas puras. Imagínense cuántas ganaderías pudieron haberse creado con esos animales que murieron por falta de agua y de alimento. 140. Varias ganaderías. Muchas. Si ellos importaron 16, imagínate nada más con 140. Y desde luego el último, pues el otro factor que les decía yo, pues el problema de salud, ¿no?, que tuvo don Antonio, el que haya quedado postrado. Pero bueno, pues a pesar de ello, el señor estuvo en muchas novilladas y en muchas corridas, ¿no? Desde un palco en la Plaza México, viendo cómo sus pupilos fueron siempre en materia de triunfo, ¿no? Antonio, ¿dónde estaría la fiesta mexicana hoy sin los hermanos Yagún? ¿Qué les debemos a los hermanos Yagún? Me lanzas un toro difícil con esta pregunta, sin lugar a dudas, pero bueno, vamos a tratar de domeñarlo. Y yo creo que si consideramos que a partir de 1946 se cerró la frontera en México para la importación de ganado de España por el brote de fiebre aftosa que sufrió la República Mexicana y que ocasionó un problema, vamos, sociopolítico, ¿no? Porque tuvieron que sacrificarse prácticamente 1,000,000 de cabezas de ganado y se practicó lo que conocemos como el rifle sanitario. Había brigadas de médicos veterinarios, militares que iban a los pueblos a sacrificar, bueno, pues, los bovinos que tenían en ese entonces los campesinos, que imagínense, en 1946 la fuerza motriz en el campo eran los bueyes, ¿no? Y buena parte del sustento de las familias con la leche, etcétera, las vacas, ¿no? E incluso hubo zonas, el caso terrible, que quienes terminaron siendo sacrificados fueron los brigadistas, ¿no? De ese tamaño fue el problema, ¿no? Se detuvo el sacrificio del rifle sanitario y se empezó con la vacunación, pero a fin de cuentas este brote de fiebre aftosa lo que ocasionó es que México cerrara sus fronteras a partir de 1947 a la introducción de ganado de España. Bajo esa premisa, pues yo creo que si no hubiesen existido los hermanos Yagún, seguramente Piedras Negras y La Punta pues hubiesen jugado un papel importante, ¿no? Como sustitutas de esa simiente que los Yagún no pudieran haber suministrado en su momento. Creo que también, como bien lo dijiste, hubiésemos tenido una muy alta dependencia de la fiesta española y hubiese sucedido lo que todavía
ocurre a la fecha en Sudamérica, ¿no? Que sigue pasando por la importación de muchas corridas procedentes de ganaderías españolas. Y yo creo que hay un tercer factor que es importante e interesante. Creo que la fiesta taurina mexicana sería distinta. ¿Por qué? Esos criterios de selección que tuvieron los hermanos Yagún, que derivaron un toro que creo que su referente lo fue y lo sigue siendo su gran calidad en la embestida, esa cualidad de ir colocando la cara abajo desde el envite hasta el remate de muletazo, en la jerga es lo que llamamos la clase en la embestida, creo que ese es el gran referente de comportamiento. Pues las cosas obviamente hubiesen cambiado y no tendríamos, ¿no?, tan comúnmente ese toreo de trazo largo, de mano baja, muy templado y de faenas de muchos pases, ¿no? Porque creo que fue una de las características que siempre buscaron los Yaguno, un toro que iba siempre a más y a más, ¿no? Creo que la gran ventaja que ellos tuvieron fue en el sentido de que depuraron la nobleza y la calidad de la embestida, pero siempre tratando de conservar la casta. Y así en San Mateo, bueno, pues históricamente está demostrado que salía desde el toro encastado, que hacía sudar el terno a muchos toreros. Ahí está el ejemplo de los 6 regalitos que le mandó don Antonio a don Fermín Espinosa Armillita en aquella encerrona, hasta los toros, bueno, pues asombrosamente nobles, ¿no? Y que permitieron, bueno, pues faenas grandiosas de Garza, del Soldado y otros muchos toreros. Entonces, sí, definitivamente hubiéramos pasado por esos factores y no tengo la menor duda que la fiesta mexicana sería distinta. Aunando en esto, yo puedo decir que les debemos que México tenga una tauromaquia propia. Como Sí, bien hemos visto en el recorrido que has hecho, cómo la sangre de San Mateo está en muchísimas ganaderías en México hasta nuestros días, es parte fundamental de lo que ha sido la tauromaquia en México. Y sin esas ganaderías no podríamos hablar de una tauromaquia propia, no tenemos dependencia de sangres extranjeras. Bueno, ha habido importaciones, pero adaptándolas y trayéndolas a México y mezclándolas con lo que ya tenemos. Sin lugar a dudas. Para mí es fundamental el papel de los Yaguno en la tauromaquia en México, que nos ha permitido estar donde estamos hoy en día. Fíjate que, perdón que te interrumpa, María. No, dime, por supuesto. Querido compañero de Bibliófilos Taurinos, el licenciado Humberto Ruiz Quirós, escribió un día algo y que juega mucho lo que tú dices aquí, que se llama precisamente la independencia taurina mexicana. Exacto. Yo así lo veo y creo que eso se lo debemos a los hermanos Yagunos y a aquella odisea que, como digo, dio origen a este milagro, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en estas fechas tengamos que seguir afirmando, con todo lo que has contado, con todo lo que se ha vivido, que San Mateo es un encaste. Afirmación que me encanta que hagas en tu libro. Es San Mateo, yo creo, no solamente un encaste en México, yo creo uno de los encastes más importantes dentro de la tauromaquia a nivel mundial. Así me atrevo a afirmarlo. ¿Tú cómo lo ves? Tienes toda la razón y, bueno, precisamente de ahí que yo he titulado así ese libro, ¿no? Y definitivamente que claro que es un encaste. Fíjate que hay una serie de genetistas, gente muy ducha, en la Universidad Complutense de Madrid, que incluso hoy en día están mapeando genomas, etcétera, ¿no? El toro de Lidia. Y esta gente tiene varios criterios para definir un encaste, ¿no?, en una población de ganado de lidia. En primer lugar, te dicen que debe de tener esto un origen genético conocido. Segundo, fíjense la importancia, el que se haya mantenido aislada esa población por al menos 30 años a la introducción de simiente y de sangre de otras ganaderías. 30 años. Y el tercer criterio, el que tengan características morfológicas, de fenotipo, de hechuras y de comportamiento, pues, plenamente diferenciadas y distinguibles, ¿no? Yo creo que San Mateo cumple sobradamente con estos 3 criterios, definitivamente. En primer lugar, pues el origen, conocido, lo sabemos, ¿no?, de las compras hechas al Marqués de Saltillo,
Hoy en día, déjenme decirles, en España, la sangre de Saltillo en pureza está representada pues, fundamentalmente por una sola ganadería que lleva ese nombre, Saltillo, y que, bueno, pues la hemos visto gracias a los adelantos tecnológicos y al poder actual de las comunicaciones, algunas de las corridas que ha liderado esta ganadería en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. A pesar de que hay similitud en hechuras, en el fenotipo con el toro de origen San Mateo, creo que en comportamiento, bueno, pues son abismales las diferencias entre unos y otros. En segundo lugar, en cuanto al aislamiento, oye, pues si yo tomo como base la llegada de las primeras vacas en 1908 y la venta que hace Toño Llaguno, hijo, a don Ignacio García Cebes, el célebre empresario de la Plaza de Guadalajara, que es cuando le venden en 1980 la totalidad de la ganadería de San Mateo, hombre, pues transcurrieron ni más ni menos que 72 años en manos de don Antonio y de su hijo esta sangre, y no se tuvo que recurrir a la introducción de sangres de otros lados o compras o refrescos de las mismas. El manejo genético que le dieron a esto los hizo autosuficientes durante este, bueno, pues muy prolongado y exitoso periodo de tiempo. Ahora, en cuanto al fijar características plenamente diferenciadas, pues yo creo que es claro, ya lo comentamos, es un toro fino de churas, ¿no? Terciado, eh, con un comportamiento en general promedio de salir muy avanto, ¿no? De la puerta de Toriles, cumplir en el tercio de varas, con toros incluso, pues con una bravura espectacular, pero siempre yendo a más, ¿no? Con encastada nobleza, con movilidad, y con ese referente que yo te decía, ¿no? De la calidad, la clase en la embestida, esa embestida lenta, suave, humillada, ¿no? Pues que le ha permitido a muchos toreros mexicanos y extranjeros. Un día se lo oí a una gran figura española decir eso, soñar el toreo. Y una prueba muy clara es que, bueno, pues las figuras de postín españolas son siempre muy demandantes, ¿no? De este tipo de toro, ¿no? Cuando vienen a nuestro país. Y luego súmenle que San Mateo, pues es el tronco originario, en forma directa o indirecta, pues yo creo que más de un 80% de las 250 ganaderías actuales, ¿no? Que están inscritas en la asociación, Sí. puesto que de ellas pues derivaron pues todas las derivaciones bravas contemporáneas, ¿no? Y haciendo, bueno, pues como corolario, un pequeño resumen, oye, pues 16 reses, de las cuales ya dijimos que fueron 8, ¿no? Las que construyeron las familias, un puñado de reses compradas al Marqués de Saltillo, ¿no? Y la utilización de un programa de cruzamiento absorbente con las vacas criollas, pues creo que fue la piedra angular, ¿no? que hizo de San Mateo pues una ganadería próspera, no solo en México, ¿no? Como tú bien dices, a nivel mundial. El hecho de que 5 vacas, ¿no? Exclusivamente de la línea pura, hayan sido realmente parte medular de esa materia prima, y que esto se haya construido, ¿no? A pesar de, bueno, los tiempos revolucionarios que enfrentó en su inicio, las invasiones de tierras, etcétera. Y algo muy importante, ¿no? Recordemos las ventas de Toño San Mateo, de Toño Chico. Hombre, pues creo que era una fuerza genética, un fondo tan bueno que estas ganaderías, como ya las mencionamos, que compraron, brincaron a la palestra en forma inmediata con triunfos muy importantes, ¿no? Afortunadamente también por el buen manejo que le dieron a la sangre que adquirieron. Yo creo que por todo esto que hemos platicado hoy, sí estoy yo convencido de algo y creo que lo digo con conocimiento de causa. En toda la historia de la crianza del toro de lidia en el mundo, nunca se hizo tanto con tan poco. Eso, sobre todo eso. Antonio, se nos ha ido el tiempo volando. Ha sido un disfrute escucharte, y después de escucharte reafirmamos que lo de San Mateo, como dices, fue un verdadero milagro.
por lo azaroso del camino, por el tiempo en el que lo hicieron los hermanos Yaguno, porque fue mucho lo que lograron hacer con una base tan limitada, hicieron mucho con poco. Fue un milagro porque se dio en tiempos complicados y convulsos del país, que bueno, ya hoy por hoy son la constante, ¿no? Eso nunca desapareció por las condiciones políticas, sociales, económicas e incluso climáticas, por el impacto que tuvo San Mateo en la crianza de ganado bravo en el país, porque nos dio muchísimas ganaderías, lo que hoy nos permite tener todos todo el año. Y sobre todo yo me quedo con esto, porque nos dio este toro mestizo, este toro mexicano, que trascendió las fronteras nacionales e internacionales años después, y porque gracias a los hermanos Yaguno tenemos en México una tauromaquia mexicana que tiene un toreo propio, una ganadería propia, un toro propio, un toreo mexicano, muchos toreros mexicanos, en suma una tauromaquia propia. Muchas gracias por tu profunda, detallada y erudita exposición. Muchas gracias, Antonio. No, pues hermana, no tiene nada que agradecer. Les reitero que el agradecido soy yo con ustedes, la oportunidad. Pues francamente, déjenme decirles que me siento muy honrado, insisto, de estar en este espacio que con tanto entusiasmo vienen ustedes llevando a cabo y que 17 años después pues, volvamos a tocar este tema, que insisto, es una magna obra genética que debe de reconocerse y admirarse. María Ángeles, ha sido un placer compartir contigo. No sé si tú quieres agregar No, algo. yo creo que, como bien dijiste, ¿no? Qué gusto ha sido oír a Antonio Villanueva, sus conocimientos, sobre todo el hablar de unos personajes como fueron don Antonio Julián Yaguno. Un gusto nuevamente y muchas gracias.